El Evangelio es la cosa más preciosa que Dios nos ha regalado. Dios lo preparó, Dios lo ungió para dárnoslos a cada uno de nosotros. A todo aquel que quiera, lo puede recibir. La salvación está diseñada para todo hombre y mujer. No importa si es blanco o negro, intelectual o ignorante, no importa su condición social, ni aún su condición pecaminosa, ni aún su condición económica, sino que Dios lo diseñó para cualquiera que quiera. Dice, cualquiera puede beber del agua de la vida. Y la invitación es para todos, venid todos. Es algo diseñado por el Señor, y para nosotros obtenerlo y hacerlo nuestro, no tenemos que darnos golpes de pecho, ni tenemos que sacar un azote y darnos por la espalda y sacarnos sangre. No tenemos que caminar de rodillas hasta la popa. No tenemos que hacer algún tipo de trabajo sacrificial para poder obtener esa salvación preciosa. Pero indudablemente Dios sí pide requisitos. Hay personas que dicen que Dios no pide ningún requisito, otros que pide algún requisito, otros que no es con ese requisito, sino se inventan otro requisito. Pero realmente la Biblia es muy clara, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios en realidad sí pide del hombre el cumplimiento de algunos requisitos, como cualquier empresa, cuando quiere que alguien sea empleado de esa empresa, tiene que cumplir algunos requisitos. Para ser cristiano hay que cumplir algunos requisitos. Para ser servidor del Señor, para servirle tiempo completo, se necesitan otros requisitos. Pero vamos a hablar en esta mañana de los requisitos que yo necesito para poder ser justificado por Dios. Y ser justificado por Dios quiere decir la cosa más importante que nosotros podemos tener. Es una especie de calificación que Dios nos da. Dios nos califica a nosotros para poder darnos la salvación. Precisamente por eso es que la salvación la tienen unos, pero otros no la tienen. Hay millones de personas que en este momento se encuentran en el infierno, y también hay millones de personas que partieron a la presencia de Dios. Pero no están allí en la presencia de Dios, o no están allí en el infierno por decisión de Dios, sino que están allí por su propia decisión. Porque lo que Dios quería era que todos estuviéramos en la presencia de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya. Dios pide básicamente 3 requisitos: fe, arrepentimiento y santidad. Si una persona no tiene fe, no tiene arrepentimiento y no tiene santidad, eso no es posible que usted tenga la aprobación de Dios. No se puede tener la aprobación de Dios sin los 3 requisitos. Eso es lo que resume, esas 3 palabras resume todo lo que Dios pide desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay partes donde Dios pide humillarse ante el Señor. Hay partes donde dice negarse a sí mismo, hay partes donde dice morir al pecado. Hay muchas exigencias de Dios para que Él pueda declarar a una persona justa. El gran error es que se ha pensado que Dios puede, simplemente por su soberanía, puede declarar justo a quien Él quiera. Y no es así.
Dios no va a hacer eso. Dios no va a declarar justo al que Él quiera. Dios va a declarar justo al que verdaderamente cumpla los 3 requisitos. Porque si Dios quisiera declarar justo a todo el mundo, pero Dios no puede declarar justo a una persona a menos que cumpla estos 3 requisitos. Aleluya. Cada uno de estos 3 requisitos abarcarían horas para poder hablar de él, porque hay que meterle la lupa a cada requisito. Y es lo que trataremos de hacer en este corto mensaje. El primer requisito que Dios pide es fe en Jesucristo y en la sangre que Él derramó. Si una persona no tiene fe en Dios, pero fe en Dios orientada hacia lo que hizo Jesús, porque Jesús es el único camino al Padre. Muchas personas tienen fe en Dios, pero esta fe no es la correcta. La fe correcta es en Dios y en el sacrificio de sangre que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lea conmigo en Marcos capítulo 1, verso 15. Jesús, comenzando su ministerio público, en la última frase del verso 15 dice: creed en el Evangelio. Fe es creer. Fe es una certeza que una persona tiene. Así que una persona puede estar quieta y tener esa certeza. Es una certeza interior. ¿Qué es la fe? La fe es una simple certeza. Es una simple seguridad. Es una simple convicción que la persona tiene de que hay un Dios y de que Jesús no fue un simple profeta. La convicción de que Jesús fue el que pagó por mis pecados. Eso es fe, simplemente. Es la seguridad de algo que no veo. Yo no veo la sangre de Cristo. Yo no veo los pedazos de cruz. Yo no veo el monte Calvario. Simplemente tengo que creerlo. Es algo que mis ojos físicos no ven. Por lo tanto, es fe, certeza de lo que no veo. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero tengo la certeza que Dios está aquí. Eso es simplemente fe. Otra cosa es pensar que yo puedo ordenarle a Dios que haga lo que yo quiera, mas eso no es así. El hombre no puede ordenarle a Dios que haga lo que sea. Eso no es fe. Dios quiere que nosotros tengamos el primer ingrediente para poder ser justificados por Él. Y el primer ingrediente se llama fe. Léelo conmigo. También está en Juan 11:25. Juan 11:25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si una persona está muerta espiritualmente, su resurrección tiene que comenzar inevitablemente en fe, teniendo fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo el que cree en mí, está diciendo el que sabe quién soy yo. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los profetas, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo lo correcto: tú eres el Mesías, tú eres el que es hijo del Dios viviente. Aleluya. Por lo tanto, debemos creer en Dios. Y alguno preguntará: pero ¿yo cómo hago para tener fe? Simplemente oyendo la palabra de Dios. Simplemente cuando una persona va a la iglesia, acepta la invitación de otra y se sienta a oír la palabra de Dios, fe viene a su corazón si Él lo permite. Si Él lo permite.
No quiere decir que si la persona ya entró a la iglesia ya va a adquirir fe. No, depende de la actitud que tenga en la iglesia. Si la persona está en la iglesia y tiene una actitud, aunque Dios quiere darle fe, Dios no puede darle fe hasta que esa persona tenga una actitud correcta para que venga fe a su corazón. Así que una persona puede entrar a la iglesia y salir sin fe. Y hoy en día la iglesia ha desarrollado fe en Dios. El 33% del mundo es cristiano. Y eso quiere decir que mucha gente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay la menor duda. Usted se lo pregunta a un católico o se lo pregunta a un mormón y se lo pregunta a un testigo de Jehová. Y le dice que Jesucristo en su sangre nos limpió de nuestros pecados y que Él es el sacrificio perfecto. Ellos saben eso. Casi todo el mundo sabe que debe tener fe. Es la primera enseñanza del cristianismo. Es la primera escalera, el primer peldaño. Pero ahí no se puede quedar. Porque hay que seguir adelante. Hay que caminar el segundo peldaño y luego subirse al tercer peldaño. Si yo solamente subo el primer peldaño, no es agradable a Dios. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Eso quiere decir que no basta solamente fe para poder obtener la justificación de Dios. Dios no puede justificar a una persona solamente porque tenga fe. Dios justifica a una persona que tiene fe, que va a producir obras. Si no produce obras, esa fe no puede ser justificado. Entonces, todo el que tiene frutos fue porque tuvo fe. Pero no todo el que tiene fe va a tener frutos. Trabalengua. Repito de nuevo, todo el que tiene frutos, porque los frutos son la meta. La fe no es la meta, la fe es un paso. ¿Aló? La finalidad del cristiano es producir fruto. Fruto. Fruto que digo. La fe del cristiano es el paso inicial. Entonces no debemos confundir una cosa con la otra. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus resultados. Toda persona que produce frutos, tuvo fe. Pero no toda persona que tiene fe, da fruto. Porque Jesús dijo, el árbol que no da fruto, se corta. Porque la finalidad es que dé fruto. Ahora, está en el árbol porque tuvo fe. Pero no siguió el proceso. Cortó el proceso en algún momento de su vida. Y lo que importa es el resultado final. Fíjate que la salvación se define en el último día. No se define 20 años antes. Usted puede creer ahora, pero si dentro de 20 años se aparta, usted pierde la salvación. Eso es sana doctrina. Hay gente que te enseña que si tienes fe, ya tú te vas a salvar y que no hay problema con todo lo demás que ocurra, que son hechos circunstanciales, que no tienen nada que ver con la fe. Mentira. Es necesario dar el segundo paso. El segundo paso se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra larga. No es algo que se consigue con actitud ligera. Yo con una actitud ligera vengo un domingo por la mañana a la iglesia, bien encopetado y me voy. Eso es una actitud ligera. Aunque usted crea que es muy difícil estar 2 horas en una iglesia y escuchar la palabra de Dios, déjame decirte que eso es para Dios algo ligero. El segundo paso, que es el arrepentimiento, está entrelazado con la salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay justificación. El arrepentimiento es entrar. La fe es ver. Yo primero veo la puerta y eso es bastante y eso es fe. El segundo paso, arrepentimiento, es entrar allí. Léalo conmigo, Juan capítulo 3, verso 3. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ¿qué? Ver, para subrayar, ver el reino de Dios. Ver es fe. Fe es convicción. Fe es mirar lo que no está. Fe es mirar lo invisible. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero en el verso 5 Jesús nos sorprende cuando dice, léelo conmigo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿qué? No puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. La primera vez dijo no puede ver y la segunda vez dijo entrar. Fe y arrepentimiento. El arrepentimiento es la entrada al reino de Dios. Jesús lo dijo muchas veces. No estoy hablando de una vez, no estoy hablando de algo contrabíblico, no estoy hablando de algo que yo me supongo. Sin fe y sin arrepentimiento no hay salvación. El arrepentimiento hay que buscarlo. A David le costó mucho el arrepentirse. No fue fácil para David. David cayó con una mujer casada. Cometió un pecado de adulterio. Dios se disgustó con él. Él sintió remordimiento y vivió algunos meses de su vida mal, porque el pecado oculto produce malestar en su corazón, produce tiniebla, produce ceguera espiritual. Hasta que llegó Natán, llegó una ayuda de Dios para ayudar a David a convencer de pecado. Y cuando él estuvo convencido de pecado fue que comenzó el proceso de arrepentimiento. Es decir, que a David le costó el arrepentimiento, porque el arrepentimiento cuesta. Quizás muchos de ustedes habrán pecado contra Dios y dicen, no, Dios me habrá perdonado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. No lo hay. Los pecados no solo se confiesan, eso es incompleto. Primera de Juan 1:9 es incompleto, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La intención de Juan no era dar algo incompleto. La intención de Juan era decir, si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, pero solo escribió si confesamos. Porque uno supone que si uno confiesa su pecado, debería arrepentirse. Pero el solo hecho de confesar sus pecados no es suficiente. Esto nos da dos enseñanzas. Primero, que todo pecado se debe confesar a Dios. Y segundo, que no es solo confesar pecados. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. No lo dice ahí, pero lo dice otra parte de la Biblia. Yo no puedo coger un texto y sacarlo y armar de ese texto tremenda doctrina. Tengo que mirar el contexto. ¿Cuántos dicen aleluya? Por lo tanto, si usted mira el contexto, usted encuentra la palabra arrepentimiento muchas veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento es una palabra más conocida por los judíos que la palabra fe. Vaya masticando, vaya masticando. Usted busca la palabra fe en el Antiguo Pacto, no hay casi el uso de ese término. Pero la palabra arrepentimiento sí es vieja. Era algo que estaba aún desde el Viejo Pacto. Aún el primer escritor de la Biblia, que fue Job. Job capítulo 42, léelo conmigo. Verso 6. Está antes de los Salmos. Job 42, 6. El libro más antiguo de la Biblia, que es Job, dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La iglesia hoy es una iglesia ligera. Hay aguayuyo de iglesia mundana. Hay aguayuyo de iglesias carnales que creen que solo la salvación es por fe. Si usted le predica a la gente que la salvación es solo por fe, la gente no se interesa en buscar un arrepentimiento. Porque la gente está escuchando por fe solamente, listo, arreglado el negocio. Eso es un mensaje incompleto.
La palabra arrepentimiento fue muy usada. Hay gente que dice, inclusive, escúcheme bien, falsos maestros que dicen que el arrepentimiento era hasta Jesús. Y que ahora nosotros, como somos la iglesia, ya la palabra arrepentimiento no se usa. Eso es mentira. El arrepentimiento no es una sola vez. Hay gente aquí por la televisión que nunca han tenido un verdadero arrepentimiento. Pero no es solo una vez. Si usted en medio del camino, como el rey David, cae, usted tiene que buscar el arrepentimiento. Y David lo buscó. El arrepentimiento se busca tanto como se busca a Dios. David buscó su arrepentimiento y dice la Biblia en el Salmo 51 que él ya había empezado el proceso de arrepentimiento, porque es un proceso. No es una cosa de un día, no es una cosa de que pases aquí al altar y yo te voy a arrepentir. No, que pases al altar y hoy te vas a arrepentir, eso no es verdad. Si tú pecaste ayer, es muy difícil que te arrepientas hoy. Cuesta, porque es un cambio de mente. Tú tienes que dejar de hacer lo que hiciste ayer y empezar a odiar lo que hiciste ayer. Para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, ni que te arrodilles, ni le digas, Señor, perdóname, yo sé que ofendí, yo sé que violé a ese niñito, pero perdóname. Mientras no haya arrepentimiento, no hay salvación. Eso es lo que Jesús dijo. Y eso es lo que Juan Bautista predicó. Y ayer estaba revisando que Pablo también lo dijo una y otra vez. Usó la palabra arrepentimiento el apóstol Pablo varias veces en sus mensajes. Pedro también lo usó. Pedro mismo sintió el poder del arrepentimiento varias veces en su vida. Una vez cuando Jesús le dijo, echa la red. Y Pedro dice, Señor, hemos tirado la red tantas veces, ahí no hay pez. La tiró otra vez y salió llena. Y cuando salió llena, Pedro, que era un pescador, Pedro sabía que ahí no había peces. Cuando Pedro vio a Jesús con la red llena de peces, se arrodilló delante de él y dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Gloria a Jesús. Arrepentimiento. Apártate de mí que soy pecador. Y cuando Pedro negó a Jesús, también tuvo que buscar su arrepentimiento y le llegó. Jesús lo miró cuando había pecado y la mirada de Jesús lo traspasó. Y lloró. Y la tradición dice que las ojeras de Pedro estaban hinchadas de tanto llorar. Porque el arrepentimiento está relacionado con lágrimas. En el libro de Joel, lo leímos al comenzar este texto, dice que Dios está diciendo, convertíos a mí de todo el corazón. Es decir, no te conviertas a mí con la mente solamente. Quizás con la mente tú estás convencido. Y estar convencido es fe. Si yo estoy convencido de que Jesucristo es el Señor, yo tengo fe. Pero no estoy convertido. Es decir, no estoy arrepentido. No he cambiado mi vida. Eso es algo, la base del cristianismo. Cambiar eso es cambiarlo todo. Si Satanás te cambia eso, te cambió todo. Sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación. Ya se está predicando que el arrepentimiento no se necesita. Sino que solo lo que Jesús hizo en la cruz. Y yo ya al aceptar el sacrificio me hago acreedor de la salvación. Pero Jesús no predicó eso así. Jesús predicó que hay que arrepentirse para poder ser salvo. Y si usted que me está viendo por la televisión o usted que está aquí en la iglesia nunca ha sentido arrepentimiento, yo le digo, búsquelo, porque no llega tan fácil. Hay que ir al altar, o arrodillarse y decir, Señor, ayúdame a sentir dolor por mis pecados. Quiero sentir un día, otro día. No puedes pensarlo 3 días y al cuarto día irte. Tienes que insistir hasta que va a venir un espíritu de llanto del cielo. Y vas a comenzar a llorar, que tú mismo te vas a extrañar cuánto estás llorando. Pero porque tú lo pediste, porque tú lo pediste. Si una persona tiene fe, no está obligada a arrepentirse. La fe no manipula al ser humano.
Eso fue lo que Martín Lutero enseñó. Si una persona tiene fe, ya pierde su libre albedrío. Porque al tener fe, ya está obligado a producir frutos. No, señor. Una persona puede tener fe y no está obligada a nada. Cada paso que nosotros damos, fe, arrepentimiento, santidad, lo damos dirigidos por nuestra propia voluntad, obedeciendo la palabra de Dios. Es mi decisión el arrepentimiento. Y no solo mi decisión, es mi fuerte decisión. Porque una persona que solamente diga, Señor, quiero arrepentirme una sola vez, yo estoy seguro que no va a arrepentirse. Porque el arrepentimiento cuesta. El arrepentimiento es un profundo dolor de haber ofendido a Dios. Y eso hay que pagar un precio para conseguirlo. No es simplemente lo que nos han enseñado, un evangelio liviano o ligero. No hay que hacer ningún esfuerzo. Nada más hay que decir, Señor Jesús, perdóname, yo sé que pequé y punto. Eso no es verdad. Si la persona no siente dolor de haber ofendido a Dios, si una persona está cayendo en adulterio con una persona que no es su esposa y se acuesta con ella, y se acuesta con ella, y dice, ay Señor, perdóname otra vez, eso no adquiere el perdón de Dios. Ahí lo que hay es infierno solamente. Ahí no hay salvación. Porque la salvación está ligada con el arrepentimiento. ¿Cómo lo puedo explicar? Ligada. Léelo conmigo, Marcos capítulo 1. Verso 15. En este momento Jesús estaba que se predicaba solo. Las primeras palabras que le salieron a Jesús, porque estaba que se predicaba solo. Estuvo 30 años esperando su ministerio público. Y aquí comienza su ministerio público y lo estrena con la palabra arrepentidos. Curioso que no comienza con la palabra fe, sino que dice arrepentidos. ¿Por qué? Arrepentidos y creed en el evangelio. Comenzó por lo más difícil. El que hace lo más difícil, hace lo más fácil. El que se arrepiente, cuán fácil es creer. Creer no es solo sino leer la historia y creerla. Creer no es solo sino que te digan Jesús resucitó al tercer día y tú digas, yo creo que resucitó al tercer día, aunque no vaya a Jerusalén, creo. Eso es fe. Creo que Él murió por mí, eso es sencillo. Me conviene. Pero ahora Dios te dice, no es solo fe, arrepentimiento, porque para ser salvo necesitas arrepentirte, arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. Fíjate cómo lo pone Jesús. Arrepentidos y creed son cosas para salvación. Arrepentidos y creed son cosas para salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. No es solo confesando pecados, ni tan solo apartándose de pecado. Hay un proverbio que dice, el que confiesa sus pecados y se aparta del pecado, alcanzará de Dios el beneficio de la salvación. De tal forma que allí no está diciendo tampoco arrepentimiento, pero la Biblia no se lee en una sola parte ni en otra.